Señores, buenas noches. Hermanos de Anapomil Coraje, asistí a la reunión con el congresista Surín acompañando al coronel Miguel Gómez Cuet, vicepresidente, y al vocal Vega Gutiérrez, por disposición del presidente comandante Julio Monarch. De lo escuchado y comentado, llego a la conclusión que los proyectos presentados se tienen que unir en uno solo, que detalle la devolución integral de los aportes más sus intereses. La mayoría solicita eso y debe cumplirse. Gracias. Su oficial PNP en situación de retiro, César Guillén. Como primer invitado tiene la palabra el señor general de servicios PNP, Antonio Cosío Zúñiga, director de Asesoría Pública PNP. Tiene la palabra, señor general, buenos días. Bien, muchas gracias, señor congresista, por la invitación. Con todos los presentes, muy buenos días. Nos convoca esta reunión de este proyecto de ley número 0871-2024. Pero antes de analizar esta propuesta legislativa, hay que tener en cuenta lo histórico de esta materia. Con la ley 24.686 se crea el FOIPOL. Y el artículo 22 dice lo siguiente: el personal militar y policial quedará excluido del aporte al fondo de vivienda que se cree con la presente ley una vez que haya sido cancelado el monto de la vivienda o préstamo respectivo. No habla de préstamo, no habla de devoluciones. Luego, como usted bien manifestó, señor congresista, el día 12 de julio de 2023 se publica en el peruano esta ley 31.826, que sí dispone de la devolución, y dice así: el personal militar y policial queda excluido del aporte del fondo de vivienda que se cree por la presente ley una vez que haya sido beneficiado con cualquiera de las modalidades que otorgue el fondo. Asimismo, el personal militar y policial pensionable, al pasar a la situación de retiro sin haber sido beneficiado por el fondo, pueda solicitar la devolución del total de sus aportes más los intereses generados, que serán inferiores a los que cobra el fondo por los préstamos a sus aportantes, el cual tiene un plazo máximo de 6 meses para devolver los fondos solicitados. Norma vigente hasta la fecha, y sabemos que ante la petición de devolución, FOIPOL seguramente nos informará, están presentes acá el gerente, cuál ha sido el tratamiento administrativo legal que se ha dado a esas peticiones. Luego, el fondo de este debate, señor congresista, todos los presentes, es el proyecto de ley mencionado, que también modifica el artículo 22, pero con un texto de mayor intensidad. ¿Qué dice? El personal militar y policial queda excluido del aporte del fondo de vivienda que se crea con la presente ley una vez que haya sido beneficiado con cualquiera de las modalidades que otorga el fondo, o cuando exprese voluntariamente su renuncia a seguir aportando al fondo. En consecuencia, la renuncia voluntaria de continuar aportando al fondo otorga al personal militar y policial el derecho a solicitar la devolución del total de sus aportes, más los intereses generados hasta el momento de su renuncia, y que serán iguales a los que maneja el fondo en los préstamos que ofrece a sus aportantes. Asimismo, todo aquel personal militar y policial pensionable en situación de retiro, independientemente de la entrada en vigencia de la ley 31.826, ley que modifica la ley 24.686, que no haya sido beneficiado por el fondo, puede solicitar la devolución del total de sus aportes más los intereses generados, que serán iguales a los que cobra el fondo por los préstamos a sus aportantes. En los casos de devolución de aportes señalados en el presente artículo, el plazo máximo para su realización será de 3 meses desde su solicitud. Señor congresista, en ese sentido tenemos diferentes sentencias del Tribunal Constitucional que ya han discernido legalmente sobre este fondo, y en conclusión han dicho de que si es posible, es legal que se devuelva, porque al contrario es intangible la remuneración. Entonces no existe impedimento legal si en caso que
policía en situación de actividad, en este caso retiro, que por un lado no se benefició con préstamos y tampoco con viviendas, entonces quiere expedirnos su derecho a solicitar devolución. Entonces, en ese sentido, yo creo que sumándonos a esta tesis del Tribunal Constitucional, la opinión de esta asesoría es que sí se proceda a la devolución de los aportes. Muchas gracias, general. Como siguiente invitado tenemos al coronel PNP, Edgar Paredes Montenegro, gerente general del Fondo de Vivienda Militar Policial. Tiene la palabra, señor coronel, que lo diga. Buenos días, señor congresista. Digna concurrencia, tengan ustedes muy buenos días. Permítanme presentarme, yo soy el coronel Edgar Paredes Montenegro, actualmente desempeñando el cargo de gerente general del Fondo de Vivienda Policial a partir del 2 de enero del presente año. Bien, felicito a la mesa de trabajo, liderada por nuestro congresista Azurín, hermano policía, que se preocupa por el bienestar de la familia policial. Muchas gracias por convocarnos y efectivamente los temas a tratar el día de hoy es el impacto, la finalidad y el balance de la devolución de los aportes. He hecho un análisis en mi gestión, efectivamente la ley 31826 ha causado un impacto negativo al pueblo, ¿no? ¿Cuál es la viabilidad? Nosotros, efectivamente, la ley nos obliga a devolver los aportes a partir del 13 de julio del 2023 para adelante, lo que pasa a la situación de retiro, tal vez que el año pasado se ha devuelto 32 millones, correspondiendo a 1.746 policías que han pasado a la situación de retiro. Y este año se tiene que devolver 65 millones a más de 3.200 policías aproximadamente que han pasado a la situación de retiro. Sumando los dos años, de 2024 y 2025, un promedio de 97 millones en devolución de aportes. Ahora, si nosotros devolvemos a los que pasaron al retiro y que no han obtenido ningún beneficio, ya sea por una aplicación de una vivienda o un préstamo, estaríamos hablando de 3.544 millones de soles. En la actualidad, por el pueblo no lo tiene. Entonces, nosotros, el balance de la devolución de aportes que tenemos, yo ocasionaría que así en 3-4 años no tendríamos fondos en el Fondo de Vivienda Policial. Porque recuerden que tenemos 2.560 millones en préstamos, 20, 25, 30, 35 años que hemos dado al personal. En total suman cerca de 45.000 beneficiados. O sea, tenemos en préstamos a nuestros policías es 41.160 préstamos y aplicación de viviendas cerca de 4.230 viviendas adjudicadas. Entonces, ¿cuál es el estudio matemático actuarial que se ha determinado de repente para evaluar esta ley 31826 por la devolución de los aportes? Si nuestra finalidad de la ley 24686 es asignar viviendas y préstamos a nuestro personal, a esos 133.000 policías que tenemos en actividad, que son aportantes y que no se han beneficiado de ninguna manera, ya sea con préstamos o viviendas, que tienen la esperanza de ser beneficiados, les perjudicaríamos, ¿no? Nosotros tenemos proyectados, si es que continuamos con la administración de estos recursos, de estos fondos, construir el presente año 1.600 viviendas. ¿Qué pueden tener acceso los que efectivamente pasaron al retiro y no fueron beneficiados? ¿No? Pero a costos sociales, ¿no? Viviendas dignas, en lugares como tenemos estos proyectos de Miraflores, Santa Beatriz, Chiclayo, La Purísima, Carlos Estén, o sea, son lugares, zonas residenciales. Entonces podríamos tener ese acceso a los que pasaron al retiro, no se beneficiaron. Y como esos fondos en 4 años podemos tener cerca de 8.000 viviendas que en 20 años no se, efectivamente, o sea, en 20 años no se construyen viviendas. Por eso también es la preocupación de nuestra familia policial, de nuestros aportantes, que no han tenido ese beneficio. Entonces, ahora sí se puede lograr haciendo una buena gestión y con el Congreso la fiscalización correspondiente. ¿Por qué? Porque son fondos, son aportes de nuestros hermanos policías, que merecen
ser beneficiados y hacer un préstamo de una vivienda. Y yo recomiendo las viviendas, ¿por qué? Porque están por debajo del valor del mercado, ¿no? Puedes conseguir una vivienda al 30% o 20% menos que lo que compras en las empresas privadas. Coronel, antes que me olvide, yo quisiera que lo diga acá con toda sinceridad, como digo la oficina. Yo tengo entendido que esos departamentos en Miraflores no les alcanza a los subalternos. Y eso es una discriminación desde mi punto de vista. Me gustaría saber en qué cantidad, en qué porcentaje de Miraflores se da también a los subalternos. ¿En qué momento nosotros estamos tratando con justicia eso? Porque el primer subalterno no tiene capacidad de repente, como lo plantea Hoypol, tomando la manera más fácil. Y simplemente se lo dan a los oficiales. Quisiera que nos diga usted en qué porcentaje están ahí incluidos los oficiales o ya tienen departamentos en Miraflores. Por favor. Ustedes saben que para la adjudicación de viviendas, según la norma, es en base a sorteo. Acá no debe haber discriminación. O sea, tanto oficiales como suboficiales tienen los mismos derechos, ¿no? Los mismos beneficios. Si yo, suboficial superior, suboficial brigadier, puedo postular a un departamento en Miraflores que el precio oscila entre 390.000 soles y 490.000 soles, pues son 85 metros y 75 metros cuadrados, lógico, puede postular, ¿no? Hay que haber un sorteo, todo es transparente, así como los proyectos de 490 departamentos en Santa Beatriz, todos tenemos el derecho de postular. En todos los sitios no hay discriminación para nadie, porque si tiene la capacidad, es una buena administración financiera de sus ingresos, imagínate, no tiene deuda, no tiene préstamos, va a calificar. Si un suboficial de tercera califica para 220.000 soles, imagínate un técnico, un brigadier, si califica para ese monto. Coronel, ¿cuántos subalternos han calificado para eso? ¿Sí tiene usted? Todavía no hacemos la calificación. Entonces, para mayor detalle y técnica y legalmente, voy a dejar el uso de la palabra para que haga una exposición de la situación de Hoypol. Dejo a cargo al doctor Luis Felipe Mondoñedo. Presten atención, por favor, para ver la situación, cómo está Hoypol. Quiero ver, doctor. Bueno, señor congresista, si me permite, hay una disposición que se había compartido, no sé si es que pueden presentarla, en la que brevemente vamos a hacer referencia a cómo ha nacido el Fondo de Vivienda de la Policía, cuál ha sido el impacto que ha generado la Ley 31/86 o otras leyes. Muy brevemente, la siguiente, por favor. Ahí tenemos la Ley 24686, la Ley 27801 y la Ley 31826. Nótese, por favor, que la Ley 24686, los fondos de vivienda nacen sin recursos, pero nacen con una finalidad, que es contribuir a la solución del programa de vivienda propia. Pero nacen sin recursos. Los recursos es bajo un esquema contributivo. Contribuye el empleador y contribuye los trabajadores, en este caso la familia policial. Todo el personal policial tiene que contribuir. El alcance de estas leyes es para todo el personal policial aportante en situación de actividad, disponibilidad o retiro. Y el destino de los recursos, nótese que el marco legal habla que el destino de los recursos es para la construcción o adquisición de viviendas. Otorgar préstamos al personal para adquirir una vivienda o un terreno, o otorgar préstamos para reparar o ampliar una vivienda. La siguiente, por favor. Los aportes son voluntarios y son obligatorios, y el aporte del Estado es también de naturaleza obligatoria. El aporte obligatorio y voluntario del personal policial era del 5% en un primer momento, se redujo a un 3%, el aporte del Estado se ha mantenido en el 2%. Nótese hasta ahí que las reglas son para contribuir a la solución de un problema, a la solución del programa de vivienda propia bajo un enfoque multifamiliar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los derechos de los aportantes? Todos ellos tienen derecho a obtener en venta una casa, un casco habitable, un terreno, o obtener un préstamo para adquirir una vivienda donde desee vivir, o obtener un préstamo para construir sobre el terreno propio, o para ampliar o reparar, o terminar un casco habitable. La siguiente, por favor. Las reglas de administración de los recursos, insistimos, nosotros como Fondo de Vivienda de la Policía somos los administradores de los recursos. Las reglas se dictan a través de leyes. Nosotros, bajo las reglas de administración que dictan en sede legislativa o por delegación de facultades en sede ejecutiva, nosotros hasta el 12 de julio del 2023 teníamos reglas claras de que se captaba aportes de manera contributiva, teníamos reglas claras de que el aporte no se devolvía, de que los recursos eran intangibles, solamente destinados para fines de vivienda,
la regla de que el personal policial que obtenía un préstamo tenía que aportar hasta que termine de cancelar su préstamo. Se estableció claramente que no teníamos fines de lucro, no teníamos necesidad de competir en el mercado. En consecuencia, los proyectos de vivienda o los préstamos que se otorgaban eran préstamos con una tasa de interés muy por debajo de lo que se podía colocar en el sistema financiero. No tenían una intención de generar ahorro o mayor cantidad de recursos para devolver la plata. La intención era de otorgar préstamos, colocar préstamos para satisfacer una necesidad de vivienda, y que esto genere un círculo virtuoso de seguir beneficiando a mayores policías. Pero recordemos cómo nace el Fondo de la Policía. Los fondos nacen con fondo cero. Necesitábamos que en el primer año todos aporten, necesitamos que en el segundo año todos aporten y determinar en qué año, de repente en el tercero, el cuarto, quinto año, se puede determinar con una cantidad de recursos cuántas personas se podían beneficiar con la cantidad de recursos acumulados. A esos préstamos se le aplicaba intereses, y así se iba generando un incremento de recursos progresivo y se iba generando un incremento de beneficiarios. La siguiente, por favor, pero ya no hay exposición. Doctor, tengo conocimiento que solo se están devolviendo los aportes y no los intereses como lo dice la ley. A ver, vamos a llegar a ese punto. A partir de la ley 31826 cambiaron las reglas, establecieron que los aportes se reducían del 5 al 3%. Eso generó un impacto en la liquidez de los fondos, se recaudara menos, ¿no? El personal policial que obtenía un préstamo deja de aportar. El personal policial pensionable, al pasar a la situación de retiro sin haber sido beneficiado por el fondo, puede solicitar la devolución total de sus aportes más los intereses, y los gastos operativos, administrativos y mantenimiento se reducían de 0.5 a 0.35. A la pregunta, señor congresista, ¿se están devolviendo capital más no intereses? La norma aprobada a través de la ley 3126, la modificación del artículo 22, tiene dos extremos, la norma. Los que somos abogados nos vamos a entender. Hay normas que son autoaplicativas y hay normas que son heteroaplicativas. La parte autoaplicativa de la norma es cuando me dice el personal policial que pasa la situación de retiro y es pensionable y no ha sido beneficiado, que se le devuelvan los aportes. Ese es autoaplicativo. A partir del día siguiente, todo el personal policial que, habiendo sido aportante, pasa a retiro con una pensión, la ley me dice devuelven los aportes. Esa norma, ese extremo de la norma, no necesitamos interpretación, porque es una norma muy objetiva, es una regla muy objetiva. De hecho, el dictamen por insistencia dictado con la ley 31826, le pido que lo revisen en la página 14. El dictamen por insistencia estableció en el párrafo 1 lo siguiente, lo digo literalmente: al respecto, dice el dictamen, debemos precisar que la propuesta normativa no tendría por qué impactar en la liquidez del fondo, puesto que el personal militar y policial solo podrá solicitar devolución de aportes cuando pase la situación de retiro. El párrafo 3 dice: asimismo es necesario tener en cuenta el artículo 103 de la Constitución, que dispone que la ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación y solamente se aplica a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Entonces, bajo esa premisa, la regla es clara en la parte autoaplicativa. Si pasan de retiro, si tienen una pensión, no fueron beneficiados, eran aportantes, tengo que devolver los aportes. La regla para aplicar intereses sí es diferente, sí es una parte heteroaplicativa. ¿Qué pasa si yo devolvía aportes con interés legal? El interés legal en determinado año era mayor que el interés compensatorio que cobraba Fobipol por los préstamos. En ese caso, hubiera sido un resultado negativo. El interés el interés acumulado por la inflación ha sido mayor a los intereses que cobraba el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que el fondo de vivienda de la policía no ha sido un fondo preparado para devolver aportes. Si las tasas de interés que hubiese cobrado Fobipol a los préstamos hubiesen sido igual o un poquito mayor a la tasa inflacionaria acumulada, sí hubiese sido un fondo preparado para devolver aportes con intereses. Pero si no estábamos preparados, entonces hay que establecer
los criterios de cómo se va a determinar el interés, los criterios a partir de cuándo se va a computar el interés, bajo la misma premisa del artículo 103 de la Constitución Política. Si es que vamos a acumular, mejor dicho, si es que vamos a calcular intereses desde el primer aporte en el año 87, 88 o 91 hasta el año en que pasa el retiro, si vamos a hacer un cálculo de esos intereses, tenemos que definir bien cómo es que vamos a financiar esos intereses. Si la administración que hacíamos del Fondo de Vivienda de la Policía era un fondo para no devolver aportes, para no devolver intereses, tenemos que crear una regla financiera que ahora nos permita devolver aportes con intereses. Entonces, ¿cuál es la primera solución? Subir la tasa de interés de los préstamos vigentes. ¿Cuál es la siguiente solución? Colocar financieramente los recursos, generar intereses para que esos recursos puedan servir para devolver a los aportantes. ¿O acaso incentivar a esos aportantes que tienen derecho a la devolución de aportes, incentivarlos que ahora soliciten o que tengan el derecho a la adjudicación de una vivienda? ¿Por qué la iniciativa, y lo comentamos como reflexión, señor congresista, por qué las iniciativas legislativas van orientadas a devolver aportes o para devolver intereses? ¿Por qué no las iniciativas legislativas van orientadas a generar derecho de adjudicación de viviendas o orientadas a obtener el derecho de obtener un préstamo? Si la problemática es financiera, ¿por qué no generamos mecanismos legislativos que permitan contribuir a una solución financiera de cada policía? Doctor, pero se está trabajando actualmente para devolver las aportaciones. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para devolverse con esa para devolver las aportaciones? Estamos haciendo estudios matemáticos actuariales que nos permitan... ¿Desde cuándo? Desde el 2024, y este año está un nuevo estudio matemático actuarial, no solamente de la ley 31826, sino también de los proyectos de ley. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso? Porque tenemos que determinar que el fondo de vivienda de la policía no es un fondo que tiene fines de lucro, pero sí es un fondo que debe ser sostenible en el tiempo. Entonces, como le digo, nosotros somos los administradores. Entonces, si se nos vienen nuevas reglas de administración, tenemos que encontrar un punto de equilibrio de la administración de esos recursos. ¿Cuántos préstamos debo dejar de otorgar para atender la demanda de devolución de aportes más intereses? ¿O qué es lo que debo de priorizar? ¿Atender demandas de vivienda o atender devolución de aportes más intereses? Lo que tenemos nosotros como administradores, como policías, no tenemos la posibilidad de deliberar porque es una restricción constitucional. Somos administradores del recurso. Recibimos la regla y tenemos que encontrar un punto de equilibrio para administrar los recursos y poder atender no solamente necesidades de vivienda, necesidades de préstamo, sino también ahora devolución de aportes. La siguiente pregunta sería, congresista, ¿debemos devolver aportes con intereses? Ya el capital que se devuelve es importante, debemos de devolver con intereses. Si la recaudación de intereses que nosotros establecíamos estaba por debajo de la tasa inflacionaria, ya se corrigió esa parte porque los estudios matemáticos ya revelaron que ya no podemos seguir así. Pero entonces, nuevamente entramos en lo que es parte de la exposición del balance. ¿Se puede o no se puede hacer sostenible el fondo de vivienda? ¿Es un fondo para viviendas o es un fondo para devolver todos los recursos? En ese sentido, si es que el enfoque a la fecha va a ser atender necesidades de vivienda, lo más interesante podría ser más bien que los aportes acumulados de todo el personal policial sirvan para tener el derecho a adjudicación. Regulemos el derecho a la adjudicación de una vivienda. ¿Cuántos aportes necesitamos para que sean adjudicatarios? ¿Se puede transferir de manera sucesoria? ¿Puede alguno de los sucesores del personal policial tener las condiciones financieras para acceder? Esos son los criterios que creería que nosotros como administradores, no dictamos las reglas, como administradores deberíamos de plantear y hacer esto una propuesta sostenible. Gracias, doctor. Como siguiente invitado tenemos al general Máximo Ramírez de la Cruz,
de la Defensoría de Policía. Buenos días, general. Tiene la palabra. Muy buenos días, señor congresista. Buenos días con todos. Bueno, el doctor nos ha explicado las consecuencias que se traería para el fondo de vivienda, digamos, comenzar a devolver el dinero con intereses. Pero la ley, como abogado, usted sabe perfectamente, doctor, que la ley es dura, pero es la ley. Y la ley señala que tiene que devolverse con intereses. Como usted lo aplica, como usted lo señala, ver la forma, inclusive la ley le dice usted devuelve, pero mucho menor que el interés que tú aplicas para cobrar los préstamos. Entonces hay formas de poder devolverle este interés a los efectivos policiales que aportaron por muchos años al Fondo de Vivienda Militar Policial. Ahora, coincido igualmente con el general Cosco en cuanto a que, digamos, ya es una ley. El Tribunal Constitucional inclusive le ha dado la razón a muchos pensionistas o personas de retiro que han solicitado su devolución de aportes, inclusive con sus intereses, porque estamos hablando de una asociación mutualista que todos aportamos por un fin. Pero si al llegar mi pase de retiro yo no tengo el fin por el cual aporté por años, es obvio que tiene que devolverse. Aparte de ello, no es que se están quedando, porque al final el Fondo de Vivienda se está quedando con el aporte del Estado, porque no solamente aporte personal, aporte también del Estado. Entonces solamente va a devolver mi aporte nada más, el Estado se está quedando eso. Entonces yo considero nuevamente, señor congresista, que tiene que tener una equidad, que tiene que devolverse y personal sus aportes como corresponde, ¿no? Los intereses es un tema que ya puede revisarse. Nosotros sabemos que para el fin de intereses podemos aplicarle muchas formas, ¿no? El interés mínimo que sea, pero darle su interés para que nadie se cumpla la ley como corresponde. Esto me parece. Gracias, coronel. Tiene la palabra el general de Cosco. Gracias, Brevemente, por favor. sí, rápido nomás. A ver, el artículo 21 de esta ley, ¿qué dice? La ley 31.826. Cuando hablamos de gestión nos dice lo siguiente: de forma conjunta o independiente, cada instituto de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Banco Central de Reserva, quedan facultados para gestionar la provisión de recursos extraordinarios nacionales o extranjeras destinadas al cumplimiento de los fines de la presente ley. O sea que hemos escuchado la exposición que hay problemas económicos que tenemos, que la misma ley nos da un colchón legal para solicitar gestión. Entonces yo creo que, doctor, acá hay que ser claros en el tema de derechos, ¿no? El personal que nunca se benefició con préstamo de vivienda pasó a retiro. ¿Tiene derecho a que devuelvan su dinero? Sí, claro que tiene derecho, porque nunca se benefició. Por la razón de ser este fondo es que vendí vivienda, ¿no? Nunca vendiste vivienda ni préstamo. No lo solicité porque no necesitaba quizás en ese momento, pero tampoco vendiste vivienda. Entonces, razón por la cual el TSE ha dicho bien claro de que sí es posible que devuelva su dinero. Es legal, es válido que devuelva su dinero. Entonces, si hablamos de deficiencias financieras, tenemos el mismo artículo del 21 de esta ley, nos dice que hay que hacer esa gestión para tener ese fondo extraordinario. O sea, que hay formas legales que el fondo siga sosteniéndose. Gracias, doctor. Gracias, general. Como siempre digo, voluntad y siempre actuar en beneficio de todos, ¿no? Esa es la base. Yo quisiera hacer una pregunta al doctor y también responde por favor eso. ¿Tienen ustedes alguna propuesta legislativa para mejorar todo lo que se ha planteado actualmente? Como iniciativa legislativa, el FOBIPOL no tiene esa facultad. Podríamos trabajar una iniciativa legislativa enfocada en atender la necesidad de vivienda y enfocada en atender lo que estábamos hablando hoy día, ¿no? El derecho a la adjudicación. Y brevemente puedo remitirme a un estudio del INEI que habla sobre el déficit habitacional de vivienda. Hablamos de 1.6 millones de viviendas de déficit, o sea, de brechas, de la cual 75% corresponde a la zona urbana. Y dice que cada año se forman 142.000 nuevas familias en áreas urbanas y solamente se construyen 45.000. Entonces, si este fondo de vivienda se enfoca en fortalecer el derecho de adjudicación de una vivienda, podríamos contribuir con esta estadística. Devolver aportes no es solucionar el problema de viviendas, pero sí podríamos más bien que ese acumulado de aportes sirva para fortalecer el derecho a adjudicación. Asimismo, los fondos, si bien es cierto, las reglas de administración se dictan a través de leyes, estas leyes tienen impactos financieros. Insistimos, o sea, endeudarnos con el sistema financiero para devolver aportes o para atender necesidades de vivienda es encarecer el valor de una vivienda.
un fondo de vivienda que solicita préstamos al banco, al sistema financiero, es un préstamo con intereses. O sea, el costo de una vivienda no puede ser más caro de lo que te ofrece el mercado privado. Este fondo de vivienda de la policía ofrece viviendas cómodas. Entonces, lo que yo propongo, lo que nosotros proponemos como FOBIPOL, es que más que el derecho a devolver aportes con intereses, debería de fortalecerse el derecho de adjudicación de viviendas. Ahora, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias en diversos sentidos. Nosotros también tenemos sentencias en las que reconoce que el descuento a los fondos de vivienda reconozca un derecho de adjudicación por el doble de su valor. Es un capital para el personal policial. Entonces, la oportunidad que estamos generando en estas iniciativas legislativas, más que fomentar gastos o atención de devolución, estamos más bien perdiendo la oportunidad de generar una inversión. Que si bien es cierto, ahorita legalmente no está regulado, sí existe la oportunidad, atendiendo a que son más de 100.000 policías que podrían estar reclamando el derecho a la devolución de sus aportes, sí tenemos la oportunidad más bien de hablar del derecho de adjudicación de una vivienda. Y de esa manera contribuimos a disminuir la informalidad que ha identificado el INEI. Gracias, doctor. Nos gustaría que nos haga llegar su opinión a este grupo de trabajo, porque también debieron de hacerlo hace mucho tiempo, sabiendo el grave problema que está pasando el FOBIPOL. Sí, doctor, le vamos a dar le hemos anotado. Debieron ya hace tiempo buscar una alternativa de solución. Entonces, nos gustaría ahora como grupo de trabajo nos hagan llegar esa opinión lo más pronto posible, para tener un voto tomado y a ver qué cosas podemos hacer. Pero como le digo, simplemente acá estamos para defender los derechos de la policía. Y sobre todo de tanto su oficial que nunca ha sido beneficiado. Yo sé todos los problemas que ha pasado en FOBIPOL. Al despacho ha venido durante estos 4 años mucha gente informando todo lo que pasa en el interior del FOBIPOL. Hasta hay un coronel actualmente detenido. Ha entrado la fiscalía, ha entrado varias instituciones para fiscalizar eso. Y es grave lo que ha estado pasando en FOBIPOL. Por eso desde un inicio dije, actuemos con toda transparencia y siempre buscando qué solucionarlo, sino ocultar y no ser cómplice de algo que yo no hice cuando debía hacerlo en su momento. Entonces, yo no soy el experto acá, ustedes son los expertos y tienen que ir siempre pensando en la institución, una institución que cada vez se va degradando por falta de compromiso, falta de manita de la institución. Yo soy un superior de la policía, como lo saben, y siempre afronto problemas. Entonces, una de las cosas graves que pasa en nuestra policía y en estos fondos es justamente, y tengo que decirlo, y eso molesta, ha habido corrupción, falta de coraje para afrontar los problemas. Por eso estamos en esta situación. Pero si alguien hubiera pensado que sabe que vamos a luchar a la policía, pero siempre hay ambiciones de una institución que hace terrible daño y mi obligación es justamente defender el reclamo que tienen todos ellos. Acá no tengo otro interés que defender los derechos justos de todos los personales, sobre todo suboficiales. Porque yo les digo con toda sinceridad, la injusticia que se está cometiendo ahora hasta faltar el departamento es absurdo. Y no lo sé yo porque simplemente yo investigue, no, vienen al despacho a contarnos con detalle con nombres. Obviamente no tengo pruebas para decir de frente, no, mira, esto está sucediendo. Entonces eso, doctor, solamente quería nuevamente recalcarle. Damos la palabra. Habla, doctor, en su momento. Por favor, si va a hablar, no se preocupe. Para terminar, vamos a dar la palabra a los representantes de las asociaciones que representan al personal militar y policial. Es importante su presencia aquí porque a través de ustedes se recibe el sentir del personal. Damos la palabra al doctor Jesús Poma Zamudio, director de IDL Policial. Tiene la palabra, doctor. Mi superior, mi coronel, generales, con todo respeto y también a nuestro gerente general de FOBIPOL. Cuando nació FOBIPOL, tuvo un buen fin, darle vivienda digna a nuestros policías. Pero hay que partir desde el hecho de que FOBIPOL no ha cumplido con su finalidad. Ese es el punto primordial. No ha cumplido con su finalidad. Si algo no cumple con su finalidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que desaparecer. Si un técnico no da resultados, tiene que ser cambiado. Lo mismo debe suceder con FOBIPOL. He anotado 4 puntos relevantes, me voy a tomar 3 minutos, mi superior. Primero, con mucha pena, nuestro gerente general de FOBIPOL está señalando que no hay dinero para devolver. O sea, ¿por qué hacemos nosotros perdiendo el tiempo aquí? Si al final saquemos una ley, 2 leyes, 3 leyes, al final FOBIPOL va a decir no tengo plata. Entonces, lo que ha dicho hoy el señor gerente general es muy importante y se tiene que sincerar a través
no hay dinero para devolver. Punto 2. Hay contradicciones entre lo que dice nuestro asesor legal de FOIPOL. ¿Por qué esta ley que nuestro superior ha dado con mucho empeño, después de pelear tantas batallas, la 31.826, es clara? Pero FOIPOL, para unos artículos, dice esta norma debe aplicarse de aquí para adelante y este artículo de aquí para atrás. ¿Por qué en el aporte, en la reducción del aporte, ya se está cumpliendo? ¿Por qué ahí no dice, no, a partir de los egresados del 12 de julio para adelante, a ellos recién van a ser los beneficiados? Entonces, no podemos ser nosotros, de alguna manera, o tener pronunciamientos disconformes, contradictorios, si de esta ley que tiene 5 artículos, 2 los aplico y 2 digo, no, espero que venga el reglamento. Hay que valorar ese punto. 3, las sentencias del Tribunal Constitucional, la última, en mi superior, el expediente 36-34, porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado así categóricamente, expediente 36-34, en septiembre de 2024, después de esa sentencia no hay otra, es la última, y aplica la norma que usted ha dado, y le dice, así específicamente le dice, inclusive usted, policía que ha pasado al retiro, antes de la ley le corresponde su devolución, porque toda la norma debe ser interpretada a favor del administrador, en este caso a favor de los policías. Entonces, ¿por qué FOIPOL no quiere dar a su brazo torcer? Hay otra sentencia también, la que tenemos en el expediente 2288 del segundo juzgado constitucional para los casos específicos de los FOIPOlistas. También se aplica la norma que nuestro superior ha promovido. ¿Qué dice? No es necesario que el préstamo todavía sea con fecha posterior para que se deje de descontar la cuota de aporte. Y por último, hay que tener en cuenta, mi superior, que nosotros como Instituto de Defensa Legal Policial hemos solicitado por información data pública que el 70% de nuestros policías no tiene capacidad crediticia. Esto es real, el 70% de nuestros policías no tiene capacidad crediticia, por lo tanto tienen sentencias de juicio de alimentos, tienen sentencias judiciales, tienen préstamos, por lo tanto ellos nunca van a poder ser beneficiados. Esa es la realidad. Entonces, ¿para qué decimos vamos a adjudicar? Soy un suboficial de primera de la policía, tengo deuda por juicio por alimentos, son 28 años lo que voy a tener ese juicio por alimentos, nunca voy a poder calificar así sea el adjudicatario, porque no tengo de dónde pagar. Entonces, ese punto también se tiene que valorar. Voy a rescatar también lo que ha dicho el doctor aquí, que ellos en realidad son solamente administradores, y el administrador lo único que tiene que hacer es acatar la ley. No podemos priorizar y decir, no, nosotros aquí queremos en realidad darle prioridad al tema de adjudicar viviendas. Su misión es altruista, es buena, pero aquí lo que se tiene que cumplir es la ley. Como decía nuestro general Máximo, dura la ley, pero es la ley. Se tiene que hacer. Y para finalizar, creo en el proyecto de ley que se está discutiendo en el 8701, en realidad, como punto primordial, por lo menos de esta reunión, para que tengamos un avance, es que se debe sincerar el dinero que FOIPOL tiene en la fecha, y esa información en papel tiene que llegar. Minuto al señor Hugo Santo, presidente de la Acción Nacional Unida por la Defensa de los Derechos del Personal PNP en situación de retiro. Tiene la palabra. Sí, adelante. Buenos días, colega Solín. Usted francamente está demostrando que es un luchador en favor del personal. Está sacando cara como representante del personal de su Estado. Yo le agradezco a usted esa experiencia que ha tenido hacia la institución. Y bueno, de todo, buenos días, discúlpenla. Entonces, a todos los presentes. Francamente, esta reunión es muy significativa. Está empezando el inicio de esta mesa de trabajo. Y está muy bien que le ha convocado, señora Solín. Ahora escuchando el informe que hace el gerente de FOIPOL, el coronel María Montenegro, su asesor, queriendo defender lo indefendible. Yo creo que, nosotros hemos tenido una entrevista con el gerente, con el coronel Paredes, le hemos dicho que ya inmoviliza el dinero, ya que hay proyectos de leyes, lo que se está dando para la modificación del artículo 22 de la 38-26.
Por lo tanto, ya debe inmovilizar o reservar un dinero ya para que cuando salga la ley se devuelva inmediatamente. Entonces, porque esto después ha sido algo inconstitucional porque no han sido ni consultado al personal. Ahora ellos aplican la ley de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Como ha dicho el doctor Coma, ¿no? Entonces aplica en unos casos, pero no. Reducen del 5 al 3% y en otros no. Entonces no es así, ¿no? Entonces yo creo que lo lógico, y como ha dicho el doctor, el defensor del pueblo, el doctor yo digo, conozco años, francamente la verdad, la ley se tiene que aplicar, sea lo que sea. Pero el señor ya está justificando, el asesor legal, eso es lo que me da que pensar. Y da que pensar a todo el personal que dice que no va a haber. Va a haber, señores, nosotros ya hemos pedido al COIPOL, hemos pedido los estados financieros auditados, si es posible, ¿no? Para ver si ha habido malos manejos. Pero es que también no se puede tapar con el de un sol. Ha habido malos manejos, señores. Acá tengo el informe de Contraloría. Contraloría, tengo varios informes, señores. Entonces no se puede tapar un dedo diciendo que el problema es financiero. No es financiero, también es de corrupción. Claro. Todas esas cosas se tienen que ver, señor. Doctor, eso es una propuesta, por favor, una moción. Bueno, eso es lo que estoy informando. Le agradezco, doctor. Gracias, señor Hugo Santos. Yo solamente estoy haciendo la parte que me corresponde, porque estoy obligado a hacerlo. Y vuelvo a repetir, si no lo hago, soy cómplice de todo esto. Entonces yo estoy haciendo hasta donde me faculta mi atribución y eso voy a cumplirlo. Seguidamente damos la palabra con un máximo también de 10 minutos al señor Ricardo Aguilera Ulloa, presidente de la Corporación Nacional de Supervisores, Técnicos y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Buenos días, señor Ulloa. Muchas gracias, señor congresista. He escuchado detenidamente y es lamentable ver posiciones. Más que todo, nosotros no hemos venido para recibir doctrina, teología o filosofía legal. Y eso nos da mucho que pensar, señor congresista. Usted lo dijo muy claro. Voy a utilizar 5 minutos, después le voy a pasar a mi compañero para que utilice los 5 minutos más. Pero lo que yo he podido observar, tanto los señores oficiales, asesores jurídicos, de que acá hay un contexto genérico, de que los funcionarios no son administradores, son funcionarios que administran, porque ese es el estatus oficial que se le da a los señores de la Policía Nacional. En cuanto a la situación, y yo felicito al general haber tocado el punto 21. Luchemos sobre ese punto, señor general. Busquemos las alternativas, las soluciones, pero no busquemos ni no pongamos obstáculos, porque acá lo que se tiene que hacer es buscar la solución, la alternativa. En el segundo lugar, señor congresista, en el año 2016 la Policía Nacional tenía 2.000 millones de soles. 2.000 millones de soles. ¿Sabe por qué la desconfianza de todo esto? Porque no hay efectividad. Y cuando no hay efectividad es porque no hay operatividad y no hay inversión. Miren lo que está pasando en el ejército. Los recursos del Fondo de Vivienda Militar se están utilizando para hacer edificaciones. Y eso, el artículo 7 lo dice bien claro, que las instituciones, tanto la Fuerza Armada y Policía Nacional, deben de ser que estos aportes son intangibles y para la administración se tienen que utilizar infraestructuras administrativas de la dirección económica y de las que sean necesarias para lograr sus fines. Señor, lo que pasa es que en estos momentos queremos ocultar el sol con un dedo, va a ser imposible. Usted lo dijo, los actos de corrupción son incontrolables. Mire, en el año 2018, en este salón, los 4 directores de las oficinas económicas de la Fuerza Armada y la Policía Nacional sugirieron de que los aportes
del fondo de vivienda sean solidarios. ¿Usted se imagina, señor congresista, solidarios? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se quiere? Ahora, la modificatoria que se está pidiendo para el artículo 22 dice de julio del 2023 en adelante, y los fondos del 2023 hacia atrás son miles de millones de soles que se están quedando. Y dice el señor abogado, asesor del mundo policial, que esos fondos que han quedado de los de atrás sirvan para poder de alguna manera suplir en la edificación o construcción de los, dice, que se está quebrando. Falso. Es totalmente falso. Son 135.000 policías en actividad, aproximadamente. Y no podemos hablar de 1.500. Las cosas tienen que ser como deben de ser. Acá están mis hermanos, representantes de diversas organizaciones, asociaciones, y las cosas no se están diciendo como deben de ser. Que se digan las cosas. Y es más, señor congresista, nosotros estamos acá para que se modifique el artículo 22, que se debe decir que los aportes tienen que ser devueltos desde el inicio de nuestros descuentos que han sido descontados. Y eso es algo inexplicable. Para mí, yo lo considero que hay, de alguna manera, por los funcionarios de aquel entonces, no sé cómo será lo de ahora, no quiero hacer prejuicios, pero nos están imponiendo. Aquí hay autoritarismo, acá hay imposición, y eso no lo vamos a permitir nosotros. Si nosotros vamos a tener que trabajar, señor congresista, y va a tener usted el apoyo del personal de supervisores técnicos y oficiales, que se termine esa versión de subalternos. Nosotros no somos subalternos. Nosotros ejercemos un grado de supervisores técnicos y oficiales. Señores oficiales, grábense en su cabecita, por favor. Somos supervisores técnicos y oficiales, no somos subalternos. Ejercemos un grado, utilizamos un uniforme, que ese uniforme nos da la capacidad para decirle a nuestro país: acá estamos para enfrentar a la adversidad, tanto al enemigo interno y al enemigo externo. Quiero pasarle al señor congresista, del tiempo ya no nos va a dar. Le paso acá a mi hermano Ortega, por favor, rapidito, y por favor, Mario. ¿Quién habla? Rodrigo. Gracias, señor congresista, por darnos la oportunidad de sobre la situación del fondo de vivienda. Hemos escuchado detenidamente la exposición de los señores administradores. Felicito la posición del asesor jurídico y del defensor de la policía. Porque la administración, señor, ¿cómo podría decirnos que no tiene fondos? Cuando desde el 87 a la actualidad son 38 años que tiene FOBIPOL, y han sido aportes que han dado año tras año todos los hermanos policías, que han dado mensualmente para que tenga ese fondo. Pero sin embargo los fondos de vivienda no cumplieron su objetivo principal, que fue la de construir viviendas. No construyeron, se volvieron una entidad prestadora de dinero, se volvieron financieros. También nos damos una grata sorpresa acá con la exposición, ¿no?, que no ha habido discriminación en la construcción de las viviendas, cuando eso no es cierto. Todas las viviendas que han construido, una de esas era para suboficiales y otras viviendas eran para oficiales, y de mayor prestancia y de mejor estructura. Y para los suboficiales que poseen viviendas, módulos vivenciales. Y eso estaba plasmado ahí en esas viviendas que existen hoy en día,
Y tanto es así que muchos hermanos policías han destruido eso y han construido nuevas viviendas. Y no solamente eso, señor congresista, también nos damos con la grata sorpresa de que dice que los fondos de vivienda están cumpliendo con su objetivo de dar, prestar dinero y construir viviendas. Pero actualmente no se está dando esa situación. No hay construcción de viviendas. Tanto es así que en el norte han comprado terrenos pantanosos para construir viviendas, que ni siquiera tiene finalidad, o sea, no tiene ni siquiera es un terreno para se construir viviendas. No es apto. Entonces, señor congresista, nosotros hemos venido justamente porque creo que todos los oficiales que hemos pasado antes de esta ley que están ejecutando hoy en día, que sería también para los que hemos salido antes de esta ley. Y es más, desde el momento en que ha sido creado el fondo de vivienda de una ley 87 debe ser devuelto. Ya los han dicho, acá tenemos acá el Tribunal Constitucional, que lo ha nombrado el doctor Zamori. Ya lo dijeron, mira, que se devuelva desde el inicio de su creación del fondo de vivienda. Y como tal, como jurisprudencia se debe plasmar también en su proyecto, señor congresista. Eso se debe dar sí o sí, para que se concrete y se dé a todos los policías una justicia social que hemos sido todos nosotros, hemos sido la generación pacificadora del 80 al 2000, pero sin embargo nos siguen golpeando. Por tanto, señor congresista, si me permite, voy a darle la posta acá también a un hermano policía de la Fuerza Armada. Señor congresista, muy buenos días, señores oficiales de la Policía Nacional, Defensoría y demás invitados. Yo estoy aquí en calidad de técnico suboficial de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Fuerza Aérea. He escuchado tranquilamente el pronunciamiento de los hermanos policías y no es verdad en el sentido de que las viviendas son de igual para todos. Y les muestro un caso en la Fuerza Aérea. Casas oficiales en las casuarinas, casa para técnicos en Piedras Gordas. ¿Eso no se llama discriminación? Teniendo la misma capacidad de aportar. Entonces no digan que no hay discriminación. Hay discriminación. No digan que no hay fondos. Hay fondos. La ley 24.686, es cierto, ha sido modificada por la ley 31.826. Y el artículo 21, lo acaban de decir los mismos representantes de la policía y de la Defensoría de Policía y los demás colegas, dice bien claro que cada institución es coordinadora de defender los propios intereses con las coordinaciones con quién, con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, Vivienda y etcétera, para que esto se pueda fortalecer y se le devuelva al personal. No es justo que solamente digan a partir de la dación de la ley para el que yo devuelvo como corresponde, y si creo conveniente le doy los intereses, y si no creo no. El Tribunal Constitucional es la máxima autoridad en este país y ha dicho devuélvase. No, nosotros no venimos acá a escuchar que diga quizás, tal vez, por aquí o por allá, no. Por ese motivo, el día de hoy, yo estoy incluyendo un párrafo, lo voy a dejar para que ustedes lo vean, de la propuesta de la modificatoria del artículo 22, hemos incluido nosotros los militares el siguiente texto. El personal militar y policial pasado a la situación militar y policial vertido antes de la dación de la presente ley pueden solicitar la devolución total de sus aportes más los intereses generados. Los estamos incluyendo porque no estamos incluidos acá. Considerando el tiempo desde que comenzó su contribución al fondo, dispuesto por la ley 24.686, de fecha 20 de junio de 1987. De igual forma, los herederos del personal militar y policial de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en orden de relación y en forma proporcional a los aportes del causante, los respectivos intereses generados tal cual los que haya generado el fondo desde la entrada en vigencia de la ley 24.686. Ley que crea en cada institución de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional el Fondo de Vivienda Militar y Policial, así también el personal militar y policial en actividad y retiro que haya obtenido un préstamo en cualquiera de sus modalidades que el fondo otorga
y que no cuente con deuda pendiente en la presentación de su solicitud, cuyo plazo deberá ser no mayor de 3 meses. Acá estamos incluyéndonos a todos. Yo lamento, así lo digo públicamente, que no esté ninguna representante de las Fuerzas Armadas, ni FARC, ni Marina, ni Ejército. Ellos son responsables tal cual son los representantes de las señoras policías. Ellos también tienen que velar por ese tema. Y no cumplen, no rinden cuentas. Hay una serie de fallos en los fondos militares, también ha pasado lo mismo con el policial. Eso no está oculto, es una cosa que todo el mundo lo sabe, hace hasta incluso en los periódicos. ¿Qué hay que hacer? Lo que usted acaba de decir. Presentar documentación con plazos correspondientes y que digan qué cosa hay y qué no hay. La rendición de cuentas clara para nosotros saber, como ha dicho el defensor de la policía, qué es lo que tenemos para poder devolver y respetar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Aprendamos de una vez a que los estamentos que correspondan sean respetados en su totalidad y no perjudicarnos por hacer otras cosas que no van a interés. Y sobre todo, vuelvo a insistir, los más perjudicados somos los técnicos, los oficiales, porque no se está cumpliendo la función del fondo de vivienda, especialmente en la adquisición de viviendas. Y lo vuelvo a decir, lo he puesto como ejemplo, para oficiales casualinas y para los técnicos pierdagoras. No es justo eso. Gracias. Gracias, doctor. Seguidamente le damos la palabra al señor Julio Calisto Monal Arias, presidente de la Dirección Grupo Grande. Una palabra, coronel Monal. Buenos días, señor congresista don Alfredo Aturín Loaiza, distinguida concurrencia. Soy el coronel en retiro Miguel Gómez Huete, procedencia PIB, con fecha de ingreso a la institución el año 1971. Prácticamente puedo decir que conozco desde su inicio lo que es las leyes de los fondos de vivienda, a nivel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el sentir, como representante de la Asociación Nacional Policial Militar de Pensionistas Napomil Coraje, exigir que esos 6 o 8 proyectos de ley se integren hoy día y que se devuelva a todo el personal. Soy testigo en estos 10 años que tenemos de presencia a nivel de exigir, no mendigar los beneficios conculcados para mis hermanos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Aquí, en representación de mi asociación, exijo que se materialice esa unificación de los 6 o 8 proyectos y que se devuelva al personal que no ha sido beneficiado, que argumenten y digan que no tienen fondos. Eso es mentira, porque encima que han derrochado abrumadoramente, no ha cumplido su finalidad. Soy testigo de cómo lo manejan en sus fabulosas dietas para el directorio. Si ahorita usted no tiene plata, el que tiene que asistir, de repente le dan sus 80 soles mensuales para su pasaje y que asista voluntariamente, como debe ser. Señor congresista, no defraudemos a esta cantidad de personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional la expectativa que tienen, que en segunda etapa de este periodo congresal se materialice la ley clara y sincera, que Fovipol y las otras vean cómo afrontan. Y yo solicito que se exija a los entes jurisdiccionales
que se acelere ese proceso judicial y le embarguen todos sus bienes a los que son responsables. No podemos tapar el sol con un dedo. Si ellos no tienen plata, en su debida oportunidad han debido hacer la conferencia de prensa respectiva y exponer y decir por qué no tienen plata. Yo les pongo unos ejemplos. En mi grado, antes de mi pensión consolidada, que se materializó por insistencia el 20 de noviembre del 2017, a mí me descontaban 93 soles. Se consolidó y después del 1 de enero del 2018 me han estado descontando 345.50. O sea, prácticamente se cuadruplicó. Entonces subió a las cargas de los fondos de vivienda ese incremento que no han sabido administrar. Lo han hecho dolosamente, con remuneraciones excesivas, igual como lo hacen en Saludpol. Excesivo personal que va en desmedro de la economía y el fin que fue creado. En un proyecto tengo yo conocimiento que a través del Ministerio de Vivienda hay una ley que me han comentado, no lo he verificado, que a los que cumplen los requisitos el Estado le asigna 60.000 soles. Entonces prácticamente los fondos de vivienda están de más. Los invito a mis colegas que tengan actividad, que salgan a la calle y enfrenten a la delincuencia. Es mi participación hasta este momento. Gracias. Gracias, compañero. Antes de terminar, y tenemos ya la última, señor Gobernista, por favor, ¿quién la tiene? Solicito también la intervención del cuerpo directivo, porque no tenemos el tiempo de equidad que hemos tenido. Por favor, le solicito a la vicepresidenta, la doctora, después le doy a Juan Enrique y el fiscal, el señor Buenos días a todos los presentes. Ya han dicho lo suficiente la realidad de Fovipol, y al menos hemos tenido nosotros un estudio. Perdón, seguramente creo que entendí mal, escuché mal, pero si quiere participar, pida la palabra. Acá estamos todos para hablar, pero no podemos lanzar una frase que me parece que escuchamos. Entonces, por favor, ya, lo digo para que haya dicho. Por favor, si quieren participar acá y tienen que decirlo y defender su posición. Justamente es esto, para decirlo todas las cosas para buscar acá una solución. Pero no podemos lanzar una frase por ahí, eso es una falta de respeto para mí. ¿Qué es eso? Por favor, lo invito nuevamente a que he dicho esa palabra, que venga y exponga. Que lo exponga. No le estoy diciendo a usted, estoy diciendo a los señores que haya dicho. Que venga y exponga. Como usted me está señalando. No. ¿Usted cree que yo voy a hablar? No, usted no está escuchando lo que estoy hablando. El que ha dicho que venga y exponga caso para que no pueden hacer esa frase, no pueden. Gracias. Ese es el problema de esta discusión, ¿no ve? Relativizan, como algunos relativizan también al congresista que está acá. Pero como he dicho, tengo una obligación y lo voy a hacer hasta el final. Si así fueran todos en el Congreso, todos los que han estado en el Congreso en su oportunidad, que debieron defender una posición, no lo hicieron. No, pero vienen al despacho, se quejan, digo, ¿por qué esto no lo he hecho en su momento? ¿Por qué me pide ahora que yo lo haga? Cuando usted debió hacer en ese momento. Por eso que estamos en esta reunión, señores. Por favor, continúe. Así es, señor congresista, tiene la realidad. Acá la mayoría de nosotros hemos dado nuestra juventud, porque ya estamos en retiro. La suscrita 27 años de servicio. Y le voy a dar algunas casuísticas con sustento. No es posible que digan que no se le puede devolver al personal que no ha tenido a lo menos la oportunidad de tener una vivienda. Porque si ahora, ¿no? Acá tengo una casuística, ¿no? Después de 27 años, una suboficial
se hace recién el préstamo a Fovipol, y no tenía ni un juicio, era porque tenía que mantener a sus hijos. Ahora, después de 27 años se hace el préstamo por 109.000 soles aproximadamente, por 25 años. El interés que lo está poniendo Fovipol es 45.000 soles. El seguro 17.930, que viene a ser un aproximado, solamente intereses y seguros, algo de 63.500 soles. Aparte, que le está cobrando hasta la actualidad el aporte, que anteriormente era 300 soles, y ahora que ha bajado, ya como ya lo ha manifestado, salió una ley, pero solamente, ¿no?, lo aplican del 5 si lo bajan al 3, pero la ley es clara que dice que se devuelvan a los que no han tenido esta oportunidad de tener algún préstamo, no lo aplican. Entonces, acá se puede ver bien claro, y creo que también se lo hemos dado, ¿por qué dicen que no van a tener plata? ¿Por qué dicen que se van a ir a la quiebra? Si ahí ya tienen ya de interés 63.500 soles. Y aparte, más o menos, esta persona tiene de aporte algo, antes tenía algo de 28.000, pero como ahora solamente sacan, ¿no?, el 5%, más no el 2%, que el Estado no se lo dio por Fovipol. El Estado se lo dio a cada uno de los policías o de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque hemos estado en el tiempo del terrorismo, pero eso ustedes no lo toman en cuenta. Entonces, a mí me parece que esto nos quiere opacar o engañar con el argumento que ustedes se empeñan como dice el derecho, claramente, ¿no? En el derecho, la ley salió, no es retroactiva, eso sí tenemos conocimiento, ¿no? Pero acá se está pidiendo algo justo. Este es uno de los casos que tiene fundamento, no me explico, ¿no?, que se va a ir a la quiebra. Si cobran intereses, y ahora los bancos, cuando a uno le dan un préstamo, acá le dicen sus aportes, solamente son los intereses. Entonces no veo algún beneficio. Y desde mi punto de vista, para mí, ¿no?, es de que esta ley que ha salido, para mí, de que el policial, ¿no?, y militar no quede excluido de las partes, de los aportes del fondo de vivienda que se crea por la presente ley. Ahí también se debe, para mí, desde mi punto de vista, lo mismo que se encuentra en actividad o retiro. Solamente es una frase tan pequeña, en actividad y en retiro. ¿Por qué? Porque si esta ley salió, fue por la lucha de todos los que ya nos encontramos en retiro. Y esta es una burla para nosotros. Asimismo, ¿no?, que dicen que el personal militar pensionable al pasar a situación de retiro sin haber sido beneficiado del fondo puede solicitar la devolución total de sus aportes, más los intereses generados, que es lo que la ley nos ampara. ¿Por qué? Porque la Constitución, ¿qué nos dice? Si es que ustedes no cumplen, ¿por qué no descontó Fovipol automáticamente y obligadamente? Porque querías tener tu vivienda y nunca lo han tenido. Entonces es justo que se lo devuelvan a los intereses. Y igualmente para mí es lo que hemos, hay otro caso que lo tenemos en la asociación de ANAPE, ¿no?, que ahora estoy representando en estos momentos. Hay un personal de la PNP que tenía, en ese entonces se fue de retiro cuando tenía 55 años, quiso tener su vivienda. Ahora que tiene 69 años, va y pide, ¿no?, el préstamo, y le dicen que no. Le dicen que no porque ahora ya no va a cubrir, no cubre el seguro. Y eso me lo puede confirmar, ¿no?, los que están acá presentes. Ahora este señor se siente tan mal, me dice, me siguen descontando, porque actualmente me siguen descontando, está en retiro, tengo 69 años y no me quieren devolver mi dinero, ni siquiera me quieren dar la vivienda que yo tantos años he esperado. Ese es otro de los casos que tenemos. Y asimismo, señor congresista, hay viudas que también siguen descontando. Yo digo, ¿por qué le van a descontar a una viuda, no?, hasta ahora? Va, se quiere hacer préstamo y también dice no tienes capacidad. Entonces, en conclusión, esto es
algo que no se puede, a lo menos por intermedio, ya no podemos seguir cumpliendo. La Constitución nos dice, respetemos nuestro derecho, y si FOBIPOL creó para que sea beneficiado con una vivienda y no lo han hecho, ya pues, señor congresista, por intermedio de usted, ya que esto ya se acabe con todo lo que ya han manifestado de la corrupción, y yo pienso que esto ya debe llegar a nuestro objetivo y que se debe de devolver el aporte desde que me descontaste de mi sueldo hasta cuando me dejaste descontar con intereses, habiendo sido beneficiada o no. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, doctora. Finalizamos con la participación de la señora Victoria Pionea, presidenta del Consejo de Policía y Sanidad y representante de la CPTI a nivel latinoamericano. Tiene la palabra, Marías. Muy buenos días a cada uno de ustedes. En primer lugar, empezaré, señores, dando gracias a Dios. Paso a agradecer a nuestro congresista y muy orgullosa de él como policía suboficiales que he sido 27 años. Dicen los hombres pasan y las obras quedan. Señor congresista, usted sí se está fajando. Acá veo al defensor de la policía, veo al general, he venido trabajando con el general Serrano, veo que han cambiado. Señor congresista, digo yo, ¿cómo sería el poder legislativo con gente como usted? Como sus asesores, a veces llamo en horas de la noche, y ahí están para escucharnos. Yo creo que debería haber un perfil para también funcionarios del Estado. La que les habla es la suboficial superior de la Policía Nacional en retiro, Villanueva Quiñones Victoria, actualmente secretaria de Derechos Humanos de la Confederación de Trabajadores Policiales y Penitenciarios de Latinoamérica y el Caribe. El Perú se integra a esta confederación allá en los años 2018, pero asimismo para integrar esta confederación se tiene que registrar a una asociación de cada país debidamente registrada. Es por ello represento al Consejo de Policías y Sanidad. Paso, permítame, señor congresista, por su intermedio, paso a tocar algunos temas porque ya los que me han antecedido, como ahora también estoy participando con los hermanos, colegas de la Policía y Fuerzas Armadas, la corporación, y con otras asociaciones que me invitan a participar. Quisiera tocar algunos temas. Yo en este tiempo, poco tiempo, 2018 hasta hoy, he tenido la oportunidad de viajar 3, 4, hasta 5 veces a diferentes partes que nos reunimos los policías. Y he podido ver, señores, qué adelanto hay en estas brechas de diferencia. Vale decir, señores, que si miden ahí, no por de repente logrado, sino la capacidad y como personas. Me gustaría, señores, pedirle que para el futuro se hagan estas viviendas en los lugares como San Isidro, Miraflores y otros, como yo conozco, también para subalternos. Yo se los pido. Son mis sentimientos y mis pensamientos me trasladan a esa acción de solicitarlos, señor. He vivido en la policía y es por eso cuando salí dije algo tengo que hacer por la policía. Señores, aquí presentes. También quisiera comentarles algo que ha pasado que tenga como una referencia de las devoluciones. Hace aproximadamente un año fuimos con un grupo, porque yo participo con las asociaciones que me solicitan y que realmente veo que trabajan, porque también hay cuentistas. Entonces me acerqué con una asociación y me presenté como tal y me dijeron que sí, que van a devolver. Yo presenté mi solicitud, señor congresista,
y a mí sí me han devuelto. Pero hubo una cosa rara. Miren, quiero que quede precedente me llama, primero me hacen llegar a mi correo un documento que yo tengo que seguir pagando porque me había retirado, porque yo sí me retiré con 7 años de que aportaba porque ya tenía una vivienda a mi nombre. Entonces me hacen llegar que tengo que seguir aportando. Y la verdad, yo todo perdono, señores, pero lo que no perdono es que me subestimen. De inmediato presenté un documento, no soy yo, no soy conocedora de la parte jurídica, no soy abogada, soy magíster en administración de prensa y bachiller en psicología, no conozco esa parte, entonces de inmediato presenté mi documento con mis sentimientos, que no era eso la realidad. Y yo quedó ahí el documento, ya no me pidieron seguir pagando porque me decían pague para que devuelva. Y me presenté allá y tuve la oportunidad de, me trataron bien, sí, de entrevistarme con un representante y a mí me han devuelto y yo no estoy en esa ley. Yo estoy desde el 2023 porque yo he pasado allá por los años 2011. No sé qué pasó. Y yo he ido también con otros colegas porque mi teléfono no para de sonar siempre. Voy allá con un grupo y les dije qué es lo que ha pasado. Hace poquito estuve por allá. Quiero aclarar, mi trabajo es ad honorem. El señor congresista sabe eso, que es ad honorem. Entonces, a mí me ha sorprendido. Eso para que usted tome conocimiento, señor coronel, con el mayor respeto que se merece. Tercero, también quiero ahora, permítame, señor, por su intermedio, señor congresista, usted siempre que conoce la realidad de que viene trabajando y de verdad nunca me voy a olvidar la mano que da mis hermanos policías. De verdad, señor congresista. Quiero dirigirme acá al señor asesor jurídico. Y para ello tengo pruebas de acá, mi colega, el señor José Jesús, a veces toco su puerta que me ayude. Cuando me siento abrumada con casos de mis colegas detenidos, he logrado sacarlos. Me he enfrentado con los jueces y a veces me apoya. 2 veces me ha apoyado porque a veces está ocupado. Señor general, el general Serrano me echó de manos con Chalco. Me echó de mano y fuimos y logramos a sacar a Chalco. Una insistencia. Muy educado el general Serrano. Me ayudó. Pero ahora tenemos bastantes abogados. Yo no lo puedo estar molestando acá a Jesús, porque él también trabaja. O a veces él sabe y le digo, oye, mándame, pues por favor, ayúdame. Porque yo lo hago gratis, señores, gratis. Entonces yo quiero, por favor, con el general Serrano teníamos una conversación, pero ahora ya hay abogados. Y voy a pedir una reunión en estos días con el presidente del Congreso para decir, por favor, necesito. Lo tenemos a los Vargas, lo tenemos a Pacheco. Yo hoy mismo estaba hablando la vez pasada con Jesús. ¿Qué hago? Entonces, yo le pido, por favor, coordinar. Yo no cobro, yo trabajo ad honorem. Igualmente, acá nuestro general defensor del policía. Allá por el 2022 nos reunimos en pandemia a invitación del actual ministro de ese entonces. Había otro defensor. Yo no hago las cosas, le digo claro. La verdad había presentado documentos y no tenía respuesta. Ahora con el defensor ya no lo busco. Porque pienso que de repente no me atienden y yo voy con mi credencial debidamente registrado, a veces si quieren también se pueden comunicar de dónde vengo, ¿no? Pero también pido ayuda. Hay muchos señores que necesitan, nuestros colegas, ya que el congresista ya me va a botar de su despacho. Lo toco la puerta anoche a las 11 de la noche a su asesor. Yo digo, conocerán lo que hace Azurín, congresista. Ese señor me siento orgulloso como subalterna que soy. Eso es cuando uno quiere trabajar. Y él gana igualito como suboficial, porque ya no es subalterno, ojo. Fue de 2010, ya no existe eso. Y digo yo, ojalá que esta vez se sumen pues más azulines y logremos. Bueno, no quisiera cansarles. Finalmente tengo por aquí, a ver algo. Ya, para no cansarles, ya todos han hablado.
y decirles acá a la Confederación que me siento contenta por participar con ellos, y ellos saben los sentimientos que tenemos como suboficiales de la policía. Sé que hay excelentes oficiales, pero también, como en todos, malos oficiales. Entonces quiero terminar diciéndoles, señores, me he dirigido al señor asesor, ahora en reemplazo del general Serrano, que voy a tocar su puerta, señor general. Soy la licenciada Victoria Villanueva, suboficial superior de la Policía Nacional. Vinimos trabajando con él antes que se asimilen muchos suboficiales. Hay que dejarle un poquito respirar a nuestro congresista porque él ve otras cosas también y creo que tenemos allá otras cosas. Señor general, defensor, quiero tomar la palabra, quiero reunirme con usted y estoy para trabajar. Hay que visitar a los hermanos de Antón que están suplicando inválidos. ¿Qué podemos hacer por ellos? Con los otros que están en Pachacamac también. Muchas gracias, señor congresista. Mil gracias y que Dios me lo bendiga. Gracias. A usted, señora, muchas gracias. Por equidad de tiempo, vamos a ir también. Doctor, sí. Voy a nombrar al doctor, por favor, que está viendo hace rato. ¿Quiere nombrar al doctor, por favor? Sí, señor congresista, muchas gracias. Con el respeto de todos los presentes, solo con el ánimo de poder contribuir a esta reunión. Bueno, en principio, como repito, representamos a FOBIPOL, somos los administradores de las reglas, sí somos funcionarios públicos, evidentemente lo somos servidores públicos, trabajamos para el cumplimiento de la norma. Nuestras decisiones o las decisiones que adoptamos frente a la solicitud de devolución de aportes se tienen que regir bajo el principio de legalidad. Así lo establece la ley de procedimiento administrativo. No hacerlo bajo el principio de legalidad generaría no solamente la nulidad de un acto administrativo, sino también una responsabilidad disciplinaria del funcionario que adopta una decisión contraria a los principios de legalidad. Las reglas están contenidas tanto en la famosa ley 31826 como en la 24686. Y un poco entrando a este punto de por qué no solicitamos mayores cantidades de recursos. Quiero ser enfático en lo que señala el artículo 1 de la ley 24686, que dice que la finalidad de los fondos de vivienda, la finalidad, insisto, es contribuir a la solución del programa de vivienda propia. El artículo 21, que ha sido mencionado o por el cual nos están recomendando, sugiriendo que también recurramos a este medio, de acudir al Ministerio de Economía, al Ministerio de Vivienda y al Banco Central para gestionar provisión de recursos extraordinarios, nacionales o extranjeros, dice, destinados al cumplimiento de los fines de la presente ley. El fin de la presente ley es contribuir a la solución del programa de vivienda. Ahí tengamos presente que si la propuesta de esta reunión, si lo que se busca de esta reunión es que la finalidad sea más amplia y no solamente contribuir a la solución del programa de vivienda, pues ahí hay oportunidades que se tienen de cómo poder tener iniciativas legislativas por parte de las personas que están presentes y poder identificar cómo es que nosotros como servidores, funcionarios públicos que administramos el patrimonio del fondo bajo las reglas escritas, cómo es que pueden variarse, modificarse o ampliarse esas reglas. Y otra situación muy importante, sí reconocemos que hay sentencias judiciales o sentencias del Tribunal Constitucional emitidas a favor y también hay emitidas en contra. Insistimos nuevamente, somos funcionarios públicos, no podemos incumplir una sentencia judicial porque genera responsabilidad también, tanto administrativa porque te imponen una multa como penal. Tenemos una sentencia que quisiéramos compartir posterior a la que ha hecho mención el colega, de diciembre del 2024, en la que reconoce el derecho que tienen los aportantes de obtener una vivienda y también la obligación que tienen los mismos para seguir aportando, y en resumidas cuentas declaran infundada esa demanda. La compartimos, ¿por qué? Porque si es necesario, a través de su despacho, señor congresista, si es necesario recoger posiciones de justicia que dicta un tribunal constitucional o que dictan fueros judiciales, posiciones legales que dictamos a partir de una asesoría jurídica que nos tenemos que ceñir a la legalidad,
o posiciones legislativas. El balance que usted ha hecho mención, en la que usted ha convocado una reunión, tiene que ser un balance que determine, a nuestro criterio, la posibilidad de determinar qué es lo que se quiere con los fondos de vivienda, qué finalidad se busca. Una vez que legislativamente identifiquemos cuál es la finalidad que queremos, podemos todos sumar y contribuir con las reglas que finalmente sean aprobadas. Eso es todo. Sí, yo creo que este guiso se está poniendo a usted más sabroso cuando la gente opina. Qué interesante, ¿no? Entonces, no, vamos a continuar. Si hay que quedarnos acá y hay que buscar usted dijo algo importante, ¿no? Busquemos un punto de coincidencia para buscar una solución a esto. Pero, como le digo, yo estoy acá para defender a la mayoría. Esa es mi obligación. Entonces, ustedes son los expertos, manejan mejor que yo no soy abogado, pero para mí es algo simple. Uno hace las cosas correctas, con honestidad, se puede mover el piso un momento y después todo vuelve a su nivel. Cuando uno hace una cosa turbia, oscura, corrupción, eso ya no tiene salida. Yo lo veo así. Toda mi vida trabajo en una calle como operativo, he tomado riesgos y por eso yo acá, me aprovechar esto. No estoy de acuerdo con ellos que se tiene un amplio currículum, sobre todo policía, cuando tiene que ser un policía como tal, valiente, que arriesgue y sea honesto. Y eso marca la diferencia. Se habló acá de un momento sobre que, bueno, muchísimas gracias por opinar sobre mí. Presenté un proyecto de ley para que todos los funcionarios públicos que utilizan un alto cargo y también la ley de ascenso, todos pasen la prueba pública. Así de simple. Quien no la debe, no la teme. ¿Qué hicieron? Mi proyecto lo archivaron. Así somos, ese es nuestro país. Entonces, si todos hiciéramos nuestra parte, sin temor, las cosas mejorarían en nuestro país. Hay muchos temas que acá podría yo ponerme a hablar con respecto a la experiencia que tenía yo en la policía. Y mire, la política, desde mi punto de vista, yo no tengo formación política, debería ser lo más hermoso. Y es, como digo, yo no soy experto, pero tengo asesores, tengo como 15 asesores de muy buena intención, ellos me ayudan a ver las cosas de otra manera. Y sabe que es simple, señores, es tan simple. El problema somos nosotros mismos, que no la queremos aplicar por falta de coraje, que yo digo, y falta de honestidad en nuestro país. Ese es el gran problema, no hay otra cosa. Doctor, una sugerencia. Sí, así general. A ver, la Policía Nacional del Perú tiene más o menos 3.800 y un poco más de inmuebles en uso a nivel nacional, de los cuales solamente están saneados un 7 al 10%, no más. Ahora, el Ejército tiene una ley de saneamiento, una ley de dominio. Usted pasa por Paso Los Andes, por lo libre, han construido departamento bellos en ese local del Ejército que era. Seguramente, detalle no tengo exactitud, pero justiprecio habrá sido que mínimo el costo de terreno y solamente es valorización de la construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros, a través de usted que se cuaja por la policía y lo felicito, doctor, lo felicito, señor policista, que permita presentar un proyecto de ley, una ley de dominio, saneamiento físico de la Policía Nacional del Perú para sanear todas esas propiedades, porque la Policía Nacional tiene cantidad de terrenos que nos han donado los gobiernos locales, los gobiernos regionales, instituciones privadas, etc. Tenemos de la PIB, tenemos la Guardia Civil, tenemos cantidad de terrenos sin sanear. Está a nombre del Ministerio del Interior, está a nombre de instituciones públicas y privadas, pero sin sanear. Tenemos en uso, sí. Entonces, hacemos una ley de dominio de saneamiento físico legal y sobre esos terrenos, de acuerdo al estudio que se hagan proyectos inmobiliarios y que solamente el costo sea construcción. Porque si hablamos de departamentos, cuesta quizás la mitad del terreno y la mitad de la construcción. Eso nos ahorraríamos. Imagínense en la ley que digamos un sol por metro cuadrado de precio de estado a estado, de la Policía Nacional de Perú a Fobipol. Hagamos esa solución para que de alguna forma nos beneficiemos todos con viviendas grandes. En Huancayo tenemos como 30 hectáreas, en Chiclayo como 60 hectáreas. Acá además en Lima tenemos en Cono Norte como 10 hectáreas, recién saneadas. Al contrario, están invadiendo, están que entre otras intenciones. Entonces hagamos ese proyecto normativo, saquemos esa ley y solucionamos en gran parte lo que es vivienda. Esa es la propuesta, doctor. Gracias. Gracias, general. Sí, ya, tiene la palabra, por favor, 5 minutos. Ya, menos. Se está hablando desde un comienzo del principio de legalidad. Cuando se crea un fondo, se crea y no se puede revertir, porque dice que es un fondo. Ese es el principio, ¿no?
Pero cuando este fondo utiliza la diversificación de fondos, utiliza la emisión, pretende utilizar la emisión de bonos y también el fideicomiso, que deja de ser un fondo, pues se convierte en una financiera. ¿Es así o no? Y lamentablemente esta financiera, que se llama Fogipol, es diferente. No estoy ofendiendo a mi Policía Nacional, en el cual yo he trabajado 35 años. Fogipol ya deja de ser pues un fondo y se convierte en una financiera ultra abajo. ¿Por qué? Ultra, porque no tiene la supervisión de la SBS. Entonces puede hacer lo que quiera, lo que le da la gana. Ni siquiera utiliza la OSI, sino que ellos mismos utilizan sus herramientas. Por eso el caso de la compra de un terreno que valorizado en 19 millones de soles cuando su precio real es de 3 millones, y cosas negativas, ¿no? Para Fogipol. Lo excluyo. Mi policía es mi policía, yo amo a mi policía, pero Fogipol no, esa parte se maneja como la parte más pecaminosa de la policía, ¿no? Se habla de hacer viviendas para 8.000 personas, para 8.000 policías, pero no todos tenemos la misma condición. El general me está dando una gran idea, y una idea muy grande. O sea que yo voy a llegar a tener que ser brigadiero superior para poder tener acceso. Esto quiere decir que van a tener que pasar 30 años de mi vida en la institución para poder adquirir una vivienda, lo cual es ilógico, pues. Ahorita yo necesito de este dinero porque yo soy candidato a cáncer prostático. ¿Cuándo lo voy a necesitar? ¿Qué? ¿Cuando yo esté muerto? No, pues señor, hay que ser realistas. Así como yo, que estoy enfermo, tengo mis colegas que están esperando respuesta, pero una respuesta oportuna, porque las cosas que no son oportunas, señor congresista, no sirven de nada. A eso he venido. Vamos a darle solución a las cosas, a unificar un solo criterio, porque todos tenemos esa intención, hasta el señor general, yo no creo que tenga la mala intención, ¿no? Si Fogipol se convierte en una entidad con una razón jurídica particular, podría tener más acceso hasta con los bancos internacionales. Porque ahorita lo único que hace Fogipol es alcancía. Es una alcancía nada más. Hay que decir las cosas por su nombre propio. Es una alcancía, es una recaudadora que está buscando, a ver, ¿qué empresa me hace este edificio? ¿Qué empresa me sanea esto de acá? Cuando es tan fácil, si Fogipol fuera una empresa privada, como un banco, señor congresista, buscaría el financiamiento, le daría solución más rápido, porque el policía está preparado para combatir la delincuencia, mas no para generar ingresos. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Vamos a hacer la palabra acá y... Para cerrar, le doy un minuto, por favor. Ya. ¿Sí? Señor congresista, bueno, la propuesta que está haciendo el general, francamente, para mí es una pérdida de tiempo para lograr bloquear los proyectos de ley. El personal de retiro necesita su dinero y es inmediato ya. Yo creo que ya es para pasar el tiempo y alargar el tiempo, ¿no? Entonces el proyecto tiene que encaminarse ya, y si se puede paralelamente ya posteriormente, porque acá, señores, francamente no se puede tapar un dedo del sol. El problema es gerencial, el problema es de manejo de dinero. Acá hay informe de Contraloría y hay noticias que han salido de la corrupción que existe, ¿no? O inmuebles que han sido sobrevaluados o terrenos que no sirven para nada. Entonces, señores, ese es el problema de la corrupción que existe. Si está sistematizada la corrupción, hay que cambiar la ley ya y ver lo posible, ¿no? Está bien la buena intención que tiene el general de poder presentar un proyecto de ley para sanear algunos terrenos. Eso paralelamente, pero el proyecto ahorita es la devolución de los aportes a todo el personal en retiro, señor. Ok, muchas gracias. Efectivamente, no se confundan, no me confundan, por favor. Nada tiene que ver
el proyecto de ley que devuelve los aportes. Nada tiene que ver. Esa es otra propuesta. No confundan, por favor. La devolución va de acuerdo a la propuesta que estamos planteando, pero otra cosa es el proyecto que se presenta para mejorar este fondo. Gracias. Alfredo, si terminamos con... Sí. Terminamos con usted, por favor. Muchas gracias. Gracias. Le doy un minuto, por favor, ¿sí? Ok, ya... A ver, pongámonos de acuerdo. Vamos a poner unos 4 más y terminamos. Por mí no hay problema que me todo el día acá haciendo las opiniones, ¿eh? Pero, a ver, general, por favor. General. Sí, muy brevemente. Sí, muchas gracias. Creo que hemos escuchado todos y el motivo de nuestra presencia el día de hoy debatir si estamos de acuerdo o no con la modificación del proyecto de ley que permite el aporte congresista, todo el disculpe, por favor. El señor general tiene que mantenerse acá porque tiene que escuchar. Tiene que escuchar porque esto es una falta de educación. Hemos venido para esta reunión y tiene que terminar con su presencia. Ok, ya. Vamos a hacer solamente un minuto. 3 personas, 1 minuto y terminamos. Ok, 3 personas. Ok, ya. 3 personas, 1 minuto por cada uno. Señor congresista, a ver, por favor. Tenía una reunión, vamos a dar 3 minutos, por favor. ¿Sí? Por favor, está oyéndose la palabra. Mire, yo decía que aquí todos hemos sido convocados gracias a usted, señor congresista, por su preocupación en los efectivos de la Policía Nacional aportantes a Bovipol. El proyecto de ley que ya se ha presentado creo que es una realidad. Yo creo que esta ley se va a aprobar. Entonces, ya no discutemos ni demos vueltas sobre el mismo tema. El asunto está ahorita los obstáculos o lo que pueda tener Fovipol, que no se explique con cuadros. Dice que esto va a generar para ellos es un desbalance y que va a ser catastrófico, ¿no? Entonces, ese es un tema. Cuadros para ver y analizar, y otro, con qué interés le van a devolver el dinero al personal que aportó por muchos años, con qué interés le van a aplicar, y para saber internamente. Entonces, con esos cuadros ya de su posible desbalance de ellos, se puede tomar una decisión, porque la ley se va a dar. Quiera o no, la ley se va a dar, porque la ley ya se dio. Lo único que la ley no aclaraba era del tiempo, de qué fecha para atrás, ¿no? Desde el 23 para adelante ya se devuelve. Desde atrás, este es el proyecto de ley que se va a solucionar. Entonces ellos dicen que eso va a ser catastrófico. Entonces queremos que ellos nos presenten con cuadros, a ver su economía, cómo está, o una auditoría para saber su situación real. Eso es todo, señor congresista. Gracias. Gracias, general. Sí, quédate 1 minuto, por favor. Gracias, señor congresista. Muy agradecido más bien porque usted siempre se preocupa por los derechos y reivindicaciones, incremento de pensiones de los supervisores técnicos oficiales y también de los oficiales. Gracias por eso. Mientras tanto, señores, nada más mi intervención ha sido por lo siguiente. Yo soy supervisor del ejército, técnico jefe superior. Inicialmente se creó el Fovipol en la policía y en el ejército FOVIME. ¿Qué es FOVIME? Fondo Militar de Vivienda. Sin embargo, no hemos hablado nada del FOVIME. ¿Y saben por qué? Por lo siguiente. Con gran tristeza, señores, analizo la situación y veo que los administradores del Fovipol iniciaron con un criterio, digamos así, de cuando dicen, no, voy a tal puesto y voy a administrar dinero. Pero de repente van a administrar dinero no para pensando en los demás, sino para apoyarse de uno mismo. Es la realidad, es la corrupción, señores, que ha habido, y eso debe, no debe quedar ahí nomás. Y para terminar, en el ejército, ¿qué pasó? El ejército, señores, el FOVIME empezó con la construcción de viviendas multifamiliares, aunque también ha habido el sistema discriminatorio porque los oficiales fueron asignados en Miraflores y los supervisores técnicos oficiales en San Juan de Miraflores. Sin embargo, siempre se han construido viviendas y actualmente nadie quiere que le devuelvan su plata, porque no les conviene, señores. No me conviene que me devuelvan 10.000 soles, me conviene participar en los sorteos que realiza el ejército, el FOVIME, cuando termina la construcción de una vivienda. Y acá hay una idea para terminar, que una buena idea que está dando el general Osco, la ley de dominio. Señores, ¿dónde hay terrenos para construir viviendas en la policía? ¿Saben dónde? Del cementerio Santa Rosa, en Chorrillos, grandes cerros y pampas. Es un ejemplo donde puede gestionarse lo que usted ha sugerido, señor general, muy bien, esa ley de dominio. Ahí se puede construir vivienda para la policía.
¿no? Para uno de esos señores congresista, mire lo que ha hecho el ejército, el FOBIME. Mire lo que han confeccionado, han construido un edificio en la vía militar Héroe de San Juan, equivalente por más y sustentar lo que se dice, que se haga una auditoría